Abre tu Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 8. Hoy estaremos viendo todo este capítulo 8. Qué feo es perder, qué feo es ser derrotado. Es un sentir horrible el sentir que eres superado por alguien más y que pierdes. Es horrible, es frustrante. De hecho, no solamente es frustrante, es difícil de superar cuando eres derrotado. Y desde cosas tan banales, batallas tan banales como banales pero demasiado divertidas, como un 7-0. Muy banal, pero al mismo tiempo divertido, ¿no? O cosas tan importantes, demasiado importantes y nada divertidas. Al contrario, muy tristes, como lo que sucede en nuestro alrededor, en nuestro país. El sentirte frustrado y derrotado por situaciones que salen de nuestro control, ¿no? Ciertos gobernantes en corrupción, narcotráfico que supera ciertas regiones de nuestro país, secuestro, gente sin encontrarse en ningún lugar. Es frustrante. Luego ves las noticias internacionales y es peor, ¿no? Ves violencia por todos lados, gente muriendo, ¿no? Económicamente, ¿qué me dices, no? Suceden cosas del otro lado del charco, del supercharco, en Europa y afectan nuestros bolsillos, la moneda se cae. Es frustrante sentirte derrotado y sentir que has perdido, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿dónde se generan los conflictos y las guerras y las batallas? Mira lo que dice en Santiago capítulo 4. En Santiago capítulo 4, Santiago nos permite identificar dónde se generan los conflictos, los combates, las luchas. En Santiago capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates, luchas, pero no tienes lo que deseas. Dice, porque no pides. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Todo conflicto comienza en nuestro corazón. Todo conflicto comienza en nuestras pasiones, en nuestros deleites, deseando lo que es para nosotros. Combatimos, luchamos y aún así, dice este texto, no alcanzamos. Y es así. Cualquier conflicto que puedas ver, ya sea tan banal o demasiado importante, se genera ahí, en el corazón del hombre. Y es interesante, porque en la carta que escribe Santiago es para los creyentes, ¿no? Y el Nuevo Testamento está lleno y muchas veces me sorprende que al escribirle a la iglesia, le escribe a los creyentes, a los cristianos, que hay una lucha y hay una batalla. Y se puede notar a través de los textos la frustración de la derrota. Incluso Pablo escribe lo derrotado que se siente cuando hace lo que no quiere hacer, ¿no? Y lo que quiere hacer no lo hace. Hay un conflicto constante. Pablo, Santiago, Pedro, Juan, todos nos dicen acerca de esta lucha, pero también nos dicen qué es lo que debemos de hacer. Porque hay una lucha constante. El mensaje de hoy se llama batallas del día a día. Porque día a día estamos combatiendo y luchamos. Pero en 2 de Samuel capítulo 8, David nos enseñará una vez más qué hacer. Nos da un ejemplo de una persona que tiene la perspectiva eterna de Dios. Si recuerdas, la semana pasada el pastor Iber nos habló de esta promesa o este pacto que Dios hace con David acerca de lo eterno.
Habla de un reino que es para siempre. Cuando David estaba deseando hacer algo, Dios le dice, ¿recuerdas? No. Y entonces Dios le da la perspectiva eterna. Dios le habló por medio del profeta Natán de cosas y planes que David nunca se imaginó. Y sorprendido él responde, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Segunda de Samuel 7, versículo 18. Pero en el día a día David tenía conflictos, guerras, batallas. Y el capítulo 8 narra 6 guerras, pero 6 triunfos. En David, en este capítulo, no hay frustración. No hay ese sentimiento de derrota. No hay esa frustración de haber sido derrotado o esa difícil de superar el ser derrotado. ¿Qué sucede? Bueno, vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 8. Antes, oramos, ¿les parece? Señor, ponemos este día en tus manos, Señor, cada momento de enseñanza, Señor, y sobre todo que seas tú instruyéndonos, tú guiándonos. Y, Señor, podemos identificarnos con David. Tenía batallas que librar, Señor, y nosotros tenemos batallas. Y ya nos has dicho dónde se generan en nuestro corazón. Hay una batalla constante, incluso en el creyente, en el cristiano. Y, Señor, y te pedimos que el día de hoy, a través del ejemplo de David, podamos saber qué hacer, Señor. Cómo enfrentar y cómo dejar atrás, Señor, ese sentimiento de frustración y de derrota en nuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Mira lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 6. Dice ahí, después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg Amá de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, los midió con cordel, y haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Aquí podemos ver 3 o 4, ¿no? Diferentes territorios siendo derrotados por David. David derrotó al enemigo en esta porción y se concluye la porción diciendo Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces nos queda muy claro que en el día a día y en las batallas que libraba David, David obtuvo la victoria sobre el enemigo. Pero en realidad dice aquí, es Dios el que le dio la victoria. Ahora leímos 6 versículos, pero estas son guerras sangrientas de mucho tiempo, de muchos meses, batallas, muchos hombres, pérdidas de vida. Pero lo que nos deja claro en estos 6 versículos es que David derrotó. 3 veces se repite la frase, derrotó. En el versículo 1 vimos que derrotó a los filisteos y los sometió. Interesante, porque esto nunca había sucedido antes. En el verso 2 dice que derrotó a los moabitas y los hizo sus siervos pagando tributo. En el verso 3 derrotó al rey de Soba, que era parte del reino sirio al norte, pero otro reino de esa región de Siria, Damasco, vino a apoyar a ese rey y ambos David los derrotó, los hizo sus siervos para que pagaran tributo, impuestos. No solamente eso, sino que David incluso puso, dice ahí, guarnición en Damasco, una guardia militar en el territorio enemigo. ¿Qué está haciendo David? Si lo puedes notar, David está tomando una estrategia ofensiva.
muy distinto a lo hecho por Israel antes, opuesto a lo que Saúl hizo durante su reinado. Si recuerdas, Saúl nunca fue a atacar, sino simplemente se defendía cuando el enemigo invadía su territorio. Pero David está tomando una iniciativa. David tiene confianza y controla al enemigo como nunca antes. O sea, los filisteos, ¿recuerdas de los filisteos? Todo el tiempo de los jueces, los filisteos invadían, robaban, saqueaban, mataban. ¿Recuerdas? Eran años de dominio de los filisteos en regiones distintas de Israel. Pero ahora David por primera vez somete a los filisteos. No solamente eso, sino que logra en Moab y en Siria hacer que estas dos regiones fuera del territorio de Israel tributaran al reino de Israel. Controlaba cada uno de esos lugares. Los filisteos eran hombres que llegaban a Israel y destruían todo, y ahora no. Ahora no. Moab, sí resulta extraño esta invasión a Moab, porque recuerdas, David tenía antecedentes o familiares que venían de Moab. Ruth, su abuela, era de Moab. Incluso, si recuerdas, David llevó a sus papás a que fueran cuidados en el reino de Moab. Y nos sorprende y nos resulta extraño que de repente ataque a Moab. Incluso la manera en que termina con esto, porque dice que de cada 3, 2 eran muertos y a 1 dejaba con vida. Y los sirios se unieron con David, hicieron una coalición, pero no pudieron con el rey David y con su ejército. Incluso dice que desjarretó a los caballos. ¿Qué significa esto? ¿No? Lo que significa es que rompió el jarrete, ¿verdad? ¿Se entiende? Y eso es lo que hizo con los caballos. Yo también me quedé igual. ¿Y qué es jarrete? ¿No? Y el jarrete es un músculo detrás de la pierna, ¿no? de los caballos, para que ya no pudieran ser utilizados en la batalla, ¿no? Los dejó con vida, pero inhabilitados para pelear. Solo se quedó con 100 carros, ¿no? Y cada una de estas cosas me muestra algo en la vida de David. Me muestra su confianza en el Señor. Con toda confianza va e invade y controla el enemigo. Con toda confianza termina con todos este instrumental de guerra, porque cada carro en este tiempo era como un tanque de guerra. Y lo que hizo fue inhabilitarlos y quedarse solo con 100 de 700. Y esto para una persona que está invadiendo y tomando territorios es una locura. Pero para David no, es una muestra de su confianza en Dios. En Deuteronomio dice que los reyes no deben de confiar en los muchos caballos, sino en el Señor que les da la victoria. ¿Y por qué toma esta actitud David frente al enemigo? Ofensiva, con toda iniciativa, es por lo que escuchó David antes. ¿Te acuerdas? En el capítulo 7, David conoció más lo que Dios quería para su vida. Le prometió una descendencia, le dio una perspectiva eterna. Y ahora David está, digámoslo así, con todo. Con todo. No vive en derrota, no vive en frustración, vive en victoria. Porque es Dios el que le da la victoria. ¿Qué dice ahí? Donde quiera que iba. A donde quiera que iba, David tenía la victoria porque Dios se la daba. Entonces veo una acción en David intencional, ofensiva, no esperando a que lo invadan, sino teniendo iniciativa, ya no siendo un esclavo y temiendo de los enemigos alrededor, sino incluso esclavizando al enemigo, por así decirlo. Veamos lo siguiente. En 2 de Samuel, capítulo 8, versos 7 al 14, está la siguiente sección. Dice así: Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-ezer. Tomó el rey David gran cantidad de bronce,
Entonces, oyendo Toi, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-ezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-ezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal y puso guarnición en Edom, porque todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Una vez más, la sección que leemos concluye con esta misma frase. ¿Quién le dio la victoria a David? Jehová, el Señor. Es el que le dio la victoria. ¿Cada cuándo? Todo el tiempo. ¿En dónde? En todo lugar. David está una vez más viviendo no en derrota y en frustración, sino otra vez en victoria. Pero ahora la palabra que se repite en esta sección no es derrotó, sino dedicó. En 2 ocasiones aparece esto, David dedicó, ¿no? Y es porque de este rey de Azar tomó los escudos de bronce y luego Toi, un rey de otra región, escuchó cómo había triunfado David. Y como él tenía pleito con ese rey que derrotó, fue a hablar pacíficamente y le llevó utensilios de oro, de plata, de bronce. Y lo que hizo David es tomar esos escudos de bronce y tomar los utensilios que le estaba trayendo Toi como un presente, como un agradecimiento por haber derrotado a un enemigo en común. Y no solamente eso, sino que tomó de todo lo que ganó en las batallas contra los sirios, moabitas, amonitas, filisteos, amalecitas y los de Soba, y todo lo dedicó al Señor. Si la primera parte tiene que ver con esta iniciativa ofensiva de David y derrotando al enemigo, la segunda parte tiene que ver con dedicar todo al Señor. La palabra dedicó es la palabra kadash, que se parece mucho a la palabra santo, kadosh, y tiene que ver con eso, tiene que ver con santificar o consagrar o dedicar por completo. Incluso me habla de hacerlo puro o limpio, seleccionado para ser usado solo por Dios, separado de todo lo demás y solamente para Dios. La palabra más común sería consagrar, para un uso sagrado. David estaba haciendo esto, dedicando todo lo que obtenía para el Señor. Pero de repente llama la atención en el verso 13, dice que David ganó fama. En otra versión, la Biblia de las Américas dice, se hizo David de renombre. ¿Recuerdas? Muy interesante porque nos recuerda el capítulo anterior y cómo David quiere construirle una casa a Dios, pero Dios le dice, no, yo te voy a construir una casa y te daré un nombre. Así es que este hecho de que ganó fama, ¿de quién proviene? De Dios también. Proviene de Dios. La semana pasada el pastor Iber nos decía que era tan famoso David hasta nuestros días que hasta en las mañanitas sale, ¿no? Es el rey David. Se hizo de fama en esa región. También incluso tomó otro enemigo, a los de Edom, a los edomitas. Ahí, como en Damasco, puso también una guarnición para mantener el control de toda la región. Y me doy cuenta en esta segunda parte que David no solo derrotó al enemigo, sino usó todo para traerlo al Señor y dedicarlo al Señor. Dios le dijo, tú no me vas a construir casa, sino un descendiente de tuyo me la construirá. Y David, pensando en esa promesa, dedica todo al Señor. De todas las naciones que había sometido, todo lo dedicó. Y todo esto se va a utilizar, ya sea en la
construcción del templo o ya sea en los utensilios para ser usados dentro del templo. Y me doy cuenta otra vez, David está con todo derrotando al enemigo y con todo dedicándolo al Señor. No vive en derrota, no vive en frustración, vive en ¿qué? Victoria. ¿Ok? Y dices, órale, pues yo quiero algo de eso. Porque es feo vivir derrotado. Es feo vivir en la frustración de haber caído de nuevo y sentir que perdiste de nuevo. Y David vive en victoria. Confía completamente a Dios en sus promesas y vive para lo prometido por Dios, dedicando su vida y sus recursos al Señor. Una vez más, veo iniciativa en David. Porque si aún Dios le dijo, tú no me vas a construir, dice, ok, no lo puedo hacer, pero tengo la iniciativa de juntar todo para que aquel que lo construya tenga todo para construirlo. Veo iniciativa a vivir para Dios, ya no como un esclavo del enemigo, ya no bajo el temor del enemigo, sino derrotando y dedicando todo al Señor, para aquel que le da la victoria. Veamos la última parte, 2 de Samuel 8, verso 14 al 18. Dice así, verso 15. Y reinó David sobre, ¿qué dice? Todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Así es que a David no lo vemos solamente derrotando al enemigo, dedicando todo al Señor, sino ahora lo vemos administrando todo el reino de Israel. Lo vemos reinando. Las dos palabras es reinó y administró todo con justicia y equidad. Aquí logramos ver un gran contraste con el reino anterior, el reino de Saúl. En el reino de Saúl no hubo justicia y equidad para todo Israel. En el reino de Saúl ni siquiera podemos ubicar digámoslo así, un gabinete como el que ahora está presentado en estos últimos versículos del capítulo 8 de 2 de Samuel. El general del ejército era Joab, el historiador o cronista era Josafat, los sacerdotes eran Sadoc y Ahimelech, el capitán de la guardia, muy posiblemente secretario de David, era Benaya, los príncipes eran sus hijos. Esto no se vio en el reino de Saúl. A Saúl lo veíamos solo. Incluso alejó a su hijo fielmente estuvo con su padre, pero estaba solo. Y a David lo vemos rodeado de hombres que están encargados de cada área dentro de su gobierno, reinando y administrando todo. Lo vemos acompañado, lo vemos organizado, lo vemos administrando. David nos da un ejemplo para no vivir derrotado y frustrado, sino en victoria, entendiendo que es Dios el que le da la victoria. Ahora, ¿te acuerdas cómo comenzamos el mensaje? Hay muchas batallas y lo vemos a nuestro alrededor, pero ahora hay una batalla muy personal, muy íntima, muy cercana. Una batalla que libramos todos los días, cada uno de nosotros. Y esa es la que más frustración nos puede causar cuando somos derrotados constantemente. Y vimos que Santiago nos dijo, estás codiciando y no tienes, luchas y no triunfas. Resulta que nuestro enemigo más cercano y muy poderoso es nuestra carne. Y resulta que es un enemigo más cercano y que nos acompaña todo el tiempo. Yo no sé tú, pero yo voy con a todos lados. Y me acompañan todas mis cosas.
Y mi carne me acompaña a todo lugar a donde voy. Y podría voltear afuera, pero nunca me siento más frustrado que cuando mi carne toma el control de mi vida y termino derrotado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y dice, codicias y no tienes. Volteas a todos lados y quieres todo, ¿no? Pero no tienes. Y combates y luchas, pero no ganas y no triunfas. Y Santiago de repente dice algo muy interesante. Y no pides. Y de repente es así como, podría pedir y todo podría cambiar. La semana pasada vimos a un David pidiendo. ¿No es así? Reconociendo que fue Dios, que Él no es nadie, pero pidiendo lo que Dios le prometió. Recuerdo que el pastor Iber dijo, no me gusta la palabra reclamar ni declarar, ¿recuerdas? Pero sí estamos viendo en David un hombre que pide. Él está yendo frente a todo enemigo, sabiendo que es Dios el que le va a dar la victoria. Sabiendo que Dios le dio una promesa. Tu reino va a ser para siempre, ¿no? Y fue y enfrentó y tomó la iniciativa por esa razón. Vemos derrotando al enemigo y lo vemos con toda confianza, dedicando todo al Señor. Dedicándolo todo al Señor. No se queda con nada, es todo para el Señor. Lo vemos al dedicarlo todo y al también desjarretar a todos estos animales, ¿recuerdas? Señor, mi confianza está en ti, no en el ejército o no en el armamento que puedo tener. David es un hombre lleno de confianza en el Señor. Algo cambió en David y es lo que sucedió la semana pasada. David no estaba donde estaba por sus logros, por su carne, por su esfuerzo. David había sido escogido por Dios de detrás de las ovejas por pura gracia. Y no fue por lo que hizo, sino por lo que es en el Señor, que lo vemos en este capítulo, tomando la iniciativa y siendo ofensivo, derrotando, dedicando y administrando todo. Y puede que seas cristiano y vivas derrotado. ¿Estás de acuerdo conmigo? Puede ser. Y quizás muchos de nosotros nos sentimos así. O sea, es más, antes de conocer a Cristo no había tantas luchas. De hecho, no había luchas. Hacías lo que querías como querías y no pasaba nada. Y de repente llega el Señor y te muestra tu realidad, te muestra tu destino, te muestra lo que hizo, te ofrece vida eterna. Y ahora estás en una lucha constante. ¿Antes peleabas con tu carne? No. Le dábamos rienda suelta a la carne. No peleábamos contra la carne, pero ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. Pero como a David, Dios quiere que hoy tengas una perspectiva eterna. No es en base a lo que haces, sino a lo que eres ahora en Cristo. Que puedes ser un hombre con iniciativa, derrotando al enemigo, dedicándolo todo al Señor y administrando lo que te ha dado. Podemos seguir ese ejemplo de este hombre. Mira lo que dice algunos versículos para enfocar en lo que Dios quiere para nosotros al darnos este ejemplo en David. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿De quién eres? De Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ahora ¿de quién eres? De Dios. Ahora somos de Él. Y mira lo que dice ahí. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está, ¿qué dice? En vosotros que el que está en el mundo. Me llama la atención que utiliza esta palabra vencer. Más me llama la atención que hay alguien en mí, ¿no?
Y más me llama la atención que me dice claramente, el que está en mí es más grande que el que está en el mundo. Si te das cuenta, este versículo no tiene que ver con lo que hacemos, sino con lo que somos. Ahora somos de Dios y debemos de regresar a esta perspectiva eterna. En 1 Corintios 2:12 dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Es Él el que mora en nosotros. Es Él el que es mayor que el que está en el mundo. Y me dice ahí, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y la semana pasada, Iber nos decía eso. Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Cuántas promesas conoces del Señor? Porque ahí están. Bueno, el Espíritu de Dios nos hace saber lo que Él nos ha concedido. En 1 Corintios 3:16 me dice, ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Este es el que está en nosotros, que es mayor que el que está en el mundo. Ahí mismo en 1 Juan 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra, ¿qué dice? Fe. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Ahora eres suyo, eres su hijo. Es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. ¿Por qué vivir derrotado por mi carne todo el tiempo? Por mis deseos todo el tiempo. ¿Por qué combatir y no tener? ¿Por qué codiciar? Si tengo aquel que creó el universo, que me ha salvado, que es mayor que el que está en el mundo, morando en mí. ¿Sabes? Puedo tener la victoria en Cristo. La Biblia llama al creyente vencedor. ¿No es así? En Romanos 8:37 dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que dice. Somos no solamente vencedores, sino más que vencedores. Ahora, en esa porción de Romanos 8, en el verso 31, dice que Dios es por nosotros. Ese Dios que mora en nosotros es por nosotros. No solamente está en nosotros, sino es por nosotros. Me dice en el verso 34 de Romanos 8 que Cristo intercede por nosotros y que no hay nada que nos separe del amor de Cristo. No hay tribulación, no hay angustia, no hay peligro, no hay espada, no hay desnudez, dice esa porción, que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús. No hay nada. Entonces en el verso 36 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué creo que vivimos derrotados? ¿Por qué creo que vivo derrotado todo el tiempo? ¿Por qué creo que llego a momentos en que estoy frustrado? Creo que es porque estoy muy vivo. Este texto me dice, somos muertos todo el tiempo. Y con decir estoy muy vivo, estoy dejando vivir mi carne constantemente más. Y la dejo vivir y tomar el control de mi vida. El enemigo me esclaviza en vez de yo derrotarlo y hacerlo mi esclavo. Sabes, la carne puede esclavizarte, pero la Biblia me dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Más dice que el creyente, el que es de Cristo, ha crucificado su carne y sus deseos. Ha venido a la cruz y los ha dejado muertos en ese lugar. Necesito andar en el Espíritu, ya que Él está en mí, ya que Él es mayor que el que está en el mundo. Necesito andar en Él. Hay una batalla constante en mi carne. Pero 1 Corintios 15, 57 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ese texto me dice que nos dio la victoria sobre el pecado y nos ha dado la victoria sobre la muerte, por lo tanto nos ha dado la victoria sobre el sepulcro. Y en darnos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el sepulcro, tenemos vida eterna. Y al tener vida eterna, tenemos planes eternos.
Y cuánto nos cuesta trabajo pensar de esa manera y dejar de pensar en lo de hoy, en lo terrenal. Y cuando estoy pensando en lo terrenal, estoy controlado por mi carne. Porque dice que aquel que anda en la carne piensa en las cosas de la carne, pero aquel que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Por eso aquel que anda en la carne, el destino es la muerte y separación y frustración y derrota. Pero aquel que anda en el Espíritu es vida y paz. ¿Se entiende? Creo que David, al tomar esta iniciativa y esta ofensiva y derrotar al enemigo y dedicar todo al Señor y administrarlo todo con justicia y equidad, nos está dando un ejemplo a nosotros. Es momento de tomar la iniciativa. Es momento de no esperar a que el enemigo venga, sino de tomar el control. Ahora, al final de cuentas, ¿quién es el que da la victoria? Dios. No va a ser en base a lo que yo logre, sino en base a lo que yo soy. Y si soy de Dios, ¿no? Y si Él es mayor que el que está en el mundo, entonces tengo la victoria en Cristo Jesús. Necesito hacer esto. O sea, yo no sé tú, pero de repente sí, me tengo que levantar más temprano para leer mi Biblia. Mi carne me controla todo el tiempo. Y pasan meses. Y dijiste eso hace meses y no pasó nada. Y es momento de derrotar. Es momento de dedicar. Y es momento de que en mi vida, con mi familia, pueda ser yo de bendición y no de frustración. Porque mi frustración de vivir derrotado, ¿a poco no la transmitimos a nuestros hijos y a nuestras esposas? Y entonces combatimos y luchamos ya no nada más con nuestra carne, sino contra nuestras esposas y nuestra familia y nuestros amigos. Y entonces toda nuestra vida se convierte en un conflicto y de repente ¿de dónde salen los conflictos? De aquí. De que estoy pidiendo mal para gastar en mis deleites. De que estoy codiciando y buscando mis propios deseos. Pero en el momento en que derrote al enemigo y dedique todo al Señor, voy a poder administrar todo lo que Dios me ha dado con equidad y justicia. Voy a poder traer a mi casa bendición. Ahora, ¿te acuerdas que leímos que David sometió a los filisteos y dijimos una cosa? ¿Esto nunca había sucedido antes? ¿Recuerdas? Podrías pensar, pastor, eso nunca ha sucedido en mi vida. Siempre son conflictos, siempre es este sentimiento de frustración y derrota. Bueno, si sucedió y Dios lo hizo con David, ¿lo podrá hacer contigo? Claro, claro que sí. O si puedo someter a mi carne, claro que sí. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Toma la iniciativa en base a quién eres en Dios. En base a que Él es mayor que el que está en ti que el que está en el mundo. En base a que la victoria no la vas a obtener tú, sino que la obtuvo Cristo. En base a que aquel que vence es nuestra fe. Todo aquel que cree que Cristo es el Señor. Y dedica todo al Señor. Toma la iniciativa cada mañana de algo que muchas veces hemos escuchado. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es nuestro culto racional. Toma la iniciativa y hazlo. Dedícale todo al Señor. Dile, Señor, todo es tuyo. Estoy confiando en ti. Estoy confiando en que tú me das la victoria. Estoy confiando en que tú vas a proveerme de todo. Y dedícalo todo al Señor. Incluso en Romanos me dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, que nos presentemos nosotros mismos como vivos de entre los muertos delante de Dios. Y habiendo derrotado todo y habiendo dedicado todo, dirigir a mi familia en esta vida que Dios quiere que tengamos, no frustrados por la derrota, sino en victoria y la victoria que Dios nos da. ¿Dónde se generan los conflictos? ¿Dónde se generan los pleitos? En mi corazón. Creo que es momento de rendir mi corazón de nuevo al Señor. ¿No es así? ¿Oramos?
Señor, gracias por tu palabra. David una vez más vuelve a ser un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de un hombre que vive con esta iniciativa, no esperando otro embate del enemigo, sino tomando el control. Señor, que no esperemos otro embate de nuestra carne, sino que tomamos el control, crucificándola delante de ti, Señor, viniendo como lo que somos, Señor, como ovejas del matadero, muriendo todos los días, todo el tiempo. Señor, no queremos seguir viviendo derrotados y frustrados, siendo sometidos. Queremos vivir en la victoria que tú nos das. Señor, en la cruz del Calvario tú triunfaste, Señor. Triunfaste sobre todo enemigo. Triunfaste sobre el pecado. Triunfaste sobre la muerte. Y Señor, y queremos vivir en ese triunfo que tú has obtenido por nosotros y que nos has compartido. Señor, ahora somos tuyos y tu Espíritu mora en nosotros. Señor, que esta semana podamos ver esto, que podamos derrotar, que podamos dedicar y podamos administrar todo en la bendición que tú nos das. Señor, gracias por tu palabra. Sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.